Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien en este día. Estoy aquí, mi nombre es Waldir, presentándome contigo. Voy a hablar de forma personal. Y pues la intención de este tipo de videos pues es más que nada para poder entender la Biblia desde un punto de vista diferente. Así lo creo yo, ¿verdad? Y lo importante aquí es que tú y yo crezcamos juntos, caminemos en el mismo sendero, que vayamos de la mano sobre qué es lo que Dios muchas veces nos quiere decir y que a veces por alguna extraña razón no lo entendemos. Voy a tratar de hacerte un estudio bíblico claro y sencillo, espero no enredarte, con respecto a diferentes tópicos, a diferentes temas que nos van a ayudar para tener una vida y un crecimiento en Jesucristo de la forma sana, correcta y lo más apegado a lo que Él quiso enseñarnos en su momento. El día de hoy quiero hablar de un punto que se ha tocado en muchos lugares, que he escuchado a través de diferentes videos, pero que por alguna razón siento que hace falta un complemento y espero que en este día lo podamos hacer para que podamos tener la perspectiva completa de lo que Jesucristo nos quiso decir en su momento. A más de uno, yo tengo una amiga que en su momento pasó por una situación difícil, tuvo problemas con su esposo, llegaron a violencia física, se le juntó todo, perdió su trabajo, su matrimonio, relación con sus padres, y es esas historias que dices, bueno, lo único que falta es que el perro se te acerque y te orine la pierna, ¿no? Y creo que por alguna razón, creo que sí sucedió, entonces ya no tenía nada que pasarle, todo lo peor le estaba ocurriendo. Y ella es cristiana, ella cree en Jesucristo, y me decía que pues le había interesado leer el libro de Job porque pues quería ver cómo Job resolvía sus problemas, ¿no? Me decía, estoy leyendo Job y quiero ver cómo hacerle, ¿no? También hace unos días, Uri me decía, Uri, mi hijo, me decía, oye, igual, ¿y cómo puedo entenderle a Job? Porque lo estoy leyendo, pero no le entiendo. Y así como él, y así como mi amiga, que también me decía, es que lo estoy leyendo, pero no sé cómo entrarle, no sé cómo poder discernir el libro, pues yo sé que hay más de uno de los que creemos en Jesucristo y leemos la Biblia, que hemos intentado leer el libro de Job y que por alguna extraña razón no le entendemos, no sabemos de qué habla o cómo entender, porque la forma en cómo fue escrito no se apega a los estándares a los cuales nosotros estamos acostumbrados. Entonces, de una forma clara y sencilla, quiero explicarte el contexto del libro de Job para que entendamos la esencia del libro de Job. Hace años yo compré un libro que se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido y me encantó. Yo no soy muy dado a la literatura cristiana, pero ese libro cristiano me encantó porque cuando yo lo abrí, lo primero que me dice el autor es, si tú crees que comprando este libro vas a saber la respuesta del por qué lo que Dios hace no tiene sentido, no, yo no la tengo tampoco, pero voy a tratar de explicarte el por qué de repente pasan ciertas cosas de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y me encantó y me enganché en ese libro porque el autor fue honesto. Al día de hoy hay mucha literatura, hay muchas personas que te venden ideas con respecto a que tienen las respuestas mágicas para la problemática que existe actualmente en la vida y no es cierto. Y este autor fue honesto y dijo, la verdad yo tampoco la tengo, pero vamos a tratar de entender qué es lo que Dios hizo en el libro de Job. Y me encantó. Y de ahí tomo como referencia para este pequeño estudio. Básicamente el libro de Job, muchos no lo entendemos porque de entrada fue escrito en verso y fue escrito en prosa. Desde ahí ya hay una diferencia. Si tú te das cuenta en la lectura, los versículos o la forma en cómo está escrito, pareciera ser que es como si estuvieras leyendo un salmo o un proverbio. Entonces desde ahí ya pareciera ser que la forma o el sentido del cual pudiéramos esperar entender el libro de Job cambia. Job no es un libro histórico, aunque habla de historia, no está considerado dentro de los libros históricos, está considerado dentro de los libros poéticos, por la forma, por la narrativa en la cual el Espíritu Santo inspiró en este caso a Moisés para poder narrar los hechos que le sucedieron a un ser llamado Job, que de entrada Job significa
perseguido. Y desde ahí Job ya estaba marcado, Job ya no tenía escapatoria. Para el judío, para Dios, los títulos son tan importantes que marcan un punto clave en la vida del hombre. Y en el caso de Job, era perseguido. Por alguna razón él iba a ser perseguido, él no lo sabía, él sabía que se llamaba Job y que pues su vida iba a transcurrir normal. Él era como un tipo ganadero en la actualidad, su riqueza no era medida en oro, no era medida en dinero, era medida en animales, en sirvientes. Entonces el libro de Job nos enseña que Job era un ser acaudalado, era conocido, dice que tenía a su esposa y tenía muchos amigos, era muy conocido en aquel tiempo. Entonces, básicamente quiero explicarte algo. Cuando no le entendemos a Job, es precisamente porque la cultura, la narrativa y la forma de ver o el punto de vista judío, obviamente no es, en este caso, en el continente en el que nos encontramos. Nosotros del occidente no entendemos las cosas del oriente no porque seamos o no sepamos, sino porque no vivimos allá. La Biblia no es un libro latino, es un libro judío. Entonces tenemos que entender la perspectiva judía para poder discernir lo que está escrito ahí. Job nos enseña algo muy interesante, nos enseña cómo afrontar la problemática actual. ¿Y a qué me refiero? Más de uno al día de hoy hemos tenido problemas, todos tenemos problemas en esta vida, pero hay de problemas a problemas. No es lo mismo que no encuentres las llaves del carro a que lleguen y te digan que tu madre tuvo un infarto cerebral. No es lo mismo a que no encuentres el calcetín que va con el par que lo llevaste a la lavandería y que te lo regresaron incompleto, a que te digan que el día de hoy es tu último día de trabajo. Es muy complicado de repente tener ciertas noticias. Hoy en la mañana, por ejemplo, te pudiste haber sentado en tu mesa, desayunaste un pan tostado con café, leíste de forma rápida el periódico y cuando te fuiste te dieron la noticia de que tu esposa le habían detectado cáncer. O peor aún, que uno de tus hijos fue atropellado, está en un hospital y que no despierta. Ese tipo de problemas no son de los que tú quieres enmarcar, no son de los que le llamas al fotógrafo y le dices, tómale una foto a mi hijo ahí en la cama porque no despierta, quiero enmarcarlo y guardarlo como un recuerdo. No, no, esos recuerdos no los quieres tener, no los quieres colgar junto al título de la universidad. No quieres presumirle a tu jefe que el día de hoy a tu esposa, por alguna extraña razón, se dio cuenta que en la almohada empezó a dejar cabello de lo normal debido a diferentes procesos que está viviendo para que esa enfermedad se vaya. No, definitivamente hay de problemas a problemas y yo creo que más de uno hemos estado en uno como esos. Y cuando estamos así, creemos que Job es la respuesta a muchas situaciones. ¿Por qué? Porque nos los han platicado, porque nos han dicho, siempre te dicen, recita el Salmo 23 y léete el libro de Job porque ahí está la respuesta. Y muchos de nosotros lo que hacemos es ir a ese libro y es cierto, ¿no? Ahí está la respuesta, pero ¿cómo entender esa respuesta? Y lo que siempre nos han enseñado es que Job fue un hombre, en el capítulo 1 nos enseña que Job era una persona que practicaba su sacerdocio, o sea, que hacía lo que Dios en aquel tiempo pedía que se hiciera, que era una persona respetuosa, amable, era una persona respetada y que básicamente él era un buen hombre. Job, lo interesante es cómo Dios ve a Job, ¿no? Porque lo ve como alguien que vale la pena presumirlo, ¿no? Como cuando presumes a tus hijos, presumes a tu esposa. Yo no sé si presumas a tu suegra, yo sí presumo a la mía. Entonces, cuando hablan bien de ti, eso es bueno, algo bueno estás haciendo. Y en el caso de Job, eso sucedía. ¿Y quién mejor que Dios para dar testimonio de quién era Job? Pero por alguna extraña razón, Job no entendió qué sucedió en su vida. Job nunca se enteró que hubo una reunión en los cielos y que Satanás se coló por ahí y empieza como que a intentar retar a Dios con respecto a Job.
Y se da un diálogo que Job nunca supo que sucedió. Job simplemente vivía de sus ovejas, de sus vacas, con sus siervos, con su esposa, con sus hijos, y un buen día empieza a ocurrir una situación que si lo pudiésemos comparar con algo sería la tormenta perfecta. ¿Qué es una tormenta perfecta? Es aquella que en 30 segundos el aire frío del mar hacia la costa y el aire caliente de la costa hacia el mar se juntan, chocan y se genera una tormenta que viene siendo de dimensiones catastróficas para aquel que se encuentre en medio de ella. Para la tormenta perfecta no existen formas de detectarla ni de saber cuándo va a ocurrir que una de estas se forme. Simplemente se forman y si estás en medio de ella, pues lo siento por ti, ¿no? Entonces Job le pasó una tormenta perfecta y sabes, en ese momento Job tuvo que probar lo que él venía practicando y que a sus ojos era correcto. Básicamente cuando vamos a un lugar, cuando nos enseñan este libro, nos dicen que Job es una persona que su fe fue inquebrantable. Y nos leen a unos versículos que son muy conocidos, como por ejemplo está Job en el capítulo 2, versículos 25 y 26. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y desde deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y este es Job 19, en Job 2 dice la Biblia que en el versículo 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Estos textos siempre nos los han recitado desde que yo me acuerdo y me enseñan el libro de Job. Siempre sacan estos textos, ¿no? Job 2, 9, 10 y dice en el versículo 10 precisamente, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o sea, como las necias, como las mencitas, como las tontitas, has hablado que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Y nos lo enseñan y dicen, mira, tú tienes que ser como Job. Job, va a llegar gente a tu vida y gente apegada y te van a decir, maldice a Dios y muérete porque la verdad estás apestoso, ya no hay nada que hacer contigo, ya. Y Job dice, es que yo creo en Dios y Él está conmigo y tú eres tonta y entonces no pecó Job y dice uno, wow, yo quiero ser como Job, yo qué necesito para llegar a ese pensamiento, ¿no? Entonces ahora sí vamos a Job 19, donde dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, en mi carne de ver a Dios. O sea, transcurrieron todavía otros capítulos en donde primero la mujer lo quiere desechar, luego se acercan los amigos de Job, porque pues, recordemos que él era una persona conocida, y le empiezan a decir que por causa del pecado él está pasando por esto, y él dice, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que a pesar de esta circunstancia, yo voy a ver a Dios, y aunque me esté yo cayendo de sarna, mi piel, mi carne en sí misma va a poder ver a aquel que me sostiene. Y uno dice, wow, o sea, no puede ser que después de que la mujer me quiera maldecir y que mis amigos me estén diciendo, y a pesar de mis problemáticas, y a pesar de que se murieron mis hijos, y a pesar de que tengo este problema en la piel, Job pudo decir, yo creo en Dios. Y entonces uno dice, wow, yo quiero ser como él. ¿Y cómo le hago? ¿No? ¿Y tengo que seguir leyendo para saber cómo es Job? Sí, tendrías que seguir leyendo, pero lo que no te han enseñado es que la esencia del libro de Job no es la fe de Job. La esencia del libro de Job es cómo Job llega a un punto de quebrantamiento en el cual, después de que su fe fue inmutable, llega un punto en que su fe se quiebra, su fe se rompe, y eso es lo que no te han enseñado. Y eso es ahí a donde yo quiero llegar, porque ahí es donde está la problemática de todo aquello por lo cual a veces creemos que Dios no nos escucha, que Dios no está contigo o que no está conmigo. Cuando llegó ese diagnóstico, cuando te dijeron que tu hijo no se iba a parar, que no iba a despertar, cuando te dijeron que tu mujer le había ocurrido algo inimaginable, cuando te dijeron que tu mamá era probable que tuviera secuelas, que es probable que ya no volviera a caminar o que ya no te reconociera, lo primero que hacemos es, Dios, ¿dónde estás?
¿Por qué? ¿Por qué si la Biblia dice que tú no pondrás, o que tú pondrás ángeles para que yo no tropiece? ¿Por qué si dice la Biblia que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? ¿Por qué si dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, de allí vendrá mi socorro? No, el socorro viene de Dios, del Creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué si yo creo y yo lo tengo en mi cabeza y yo me imagino que tú estás a mi lado, por qué en este momento no estás? Lo mismo le ocurrió a Job, aunque no lo creas. Te acabo de mostrar 2 versículos donde Job dice que a pesar de las circunstancias, él iba a estar y él confiaba. Pero te voy a leer lo que dice Job capítulo 23, así de forma rápida. Hoy también hablaré con amargura, y quiero que empieces a entender algo. Cuando Job está hablando con su esposa y sus amigos, Job, si tú lo visualizas, si tú pudieras estar junto a Job en este momento, en esos versículos, tú podrías ver a un Job que a pesar de la circunstancia es un hombre decidido, es un hombre valiente, es un hombre que tiene las ganas de seguir adelante porque confía en Dios. Pero empieza a leer aquí: hoy también hablaré con amargura. Dijeran por ahí, ¿qué nos pasó? ¿Qué le pasó a Job? ¿Por qué está hablando con amargura si en unos capítulos anteriores Job era el Superman de aquella época? A pesar de las circunstancias y la problemática, su fe estaba inquebrantable. Y aquí dice, hoy también hablaré con amargura, porque es muy grave mi llaga, es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Qué pasó con Job? ¿Qué pasó con el Superman? ¿Qué pasó con el superhéroe? ¿Qué pasó con aquel que decía, yo sé que mi Redentor vive? Y todavía dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Pero lo que Job está diciendo es, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué? Si tan solo te tuviera, te podría decir lo que me está... O sea, si tan solo te tuviera de frente, podría saber lo que me está pasando, Dios, pero parece que no estás delante de mí y no sabes lo que está ocurriendo. Y entonces Job empieza a cuestionar a Dios. Por alguna razón, siempre que he leído Job o que lo leí en su momento, yo no entendía por qué, si Job en el capítulo 2 y en el capítulo 19 era un Job inquebrantable, ¿por qué Job en el capítulo 38 Dios lo regaña? Porque lo termina regañando, le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra y le ponía medidas a los mares y yo medía y yo colocaba y las estrellas de los cielos me alababan? Porque Dios lo está regañando. Y uno dice, bueno, a ver, ¿pero por qué lo regaña si Job es un ser que confía al 100% en Dios? Y resulta que en realidad Job llega al punto en el que tú y yo hemos llegado y que Job está viendo el punto de vista que tú y yo siempre hemos visto. Porque si soy bueno, porque si cumplo los requisitos, ¿por qué me pasa esto? Y en lugar de preguntarle a Dios, lo cuestiona, lo juzga y le dice, ¿y dónde está Dios? Si lo tuviera, él supiera, él debería de saber lo que me está pasando, pero necesito tenerlo para que yo le diga y le explique, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? Este es el sentido de la forma de cómo Job se lo dice a Dios. Le sigue diciendo, ¿contendería conmigo con grandeza de su fuerza? No, antes él me atendería. Pero lo que está diciendo, o sea, Job no está diciendo nada malo, el problema es cómo lo está diciendo. Job cuestiona a Dios. Job lo que le está diciendo es, si tú supieras lo que me pasa, podrías entenderme y ayudarme, pero parece que no lo sabes. Como que estás más preocupado por el coronavirus que realmente lo que me está sucediendo a mí. Como que estás más preocupado por los chinos que por mí. Y Dios, ¿dónde estás? O sea, si yo he creído en ti, ¿dónde estás? Necesito saber dónde estás para decirte porque creo que tú no lo sabes. Y entonces es cuando Job ataca su problema. Y ahí es donde está el problema. Cómo Job afrontó su problema. Primero iba con una fe inquebrantable y termina cuestionando a Dios. Y nosotros muchas veces tenemos una fe inquebrantable, pero terminamos cuestionando a Dios. ¿Por qué? Porque antes de Job 38, solamente sabemos de Dios en el capítulo 1,
cuando tiene las conversaciones y los permisos Satanás para venir y tocar, pero de ahí Dios no se aparece. Dios parece ser un ser que está expectante. Parece que manda a su corte celestial y les dice, vengan, vamos a ver cómo actúa Job. Y está como en el cine, viendo la película, viendo a ver cómo actúa Job, qué hace Job, qué dice Job. Pero en ningún momento en estos capítulos Dios aparece en la vida de Job. Y entonces entendemos que la esencia del libro de Job no es la fe de Job, es el quebrantamiento de Job por causa de una palabra, la incertidumbre. La incertidumbre de saber, de intentar saber por qué me pasan estas cosas. Y te aseguro que cuando tú lo entiendas, vas a poder ver tus problemas de diferente manera. Cuando tú entiendas que la fe está depositada en Dios y no en las acciones que tú hiciste para Dios, ese día tu perspectiva de la problemática va a cambiar. Porque al final, lejos de cuestionar a Dios, el error de Job fue que su fe, conforme iba avanzando el tiempo, los días, las horas, su fe fue menguando. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Todo lo que él venía haciendo en sus acciones se le acabaron. Es como la gasolina del carro. Sus acciones, él creía que sus acciones eran como si trajera el tanque lleno. Y conforme fue avanzando el tiempo, lo que él pensó que hacía se le fue agotando como la gasolina y llegó al punto en que se le acabó la gasolina. Se le acabó la fe, porque él depositó su fe no en Dios, sino en sus acciones. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando atacamos los problemas. Creemos que por lo que hemos hecho tenemos el crédito suficiente para pagar el favor de Dios. Pero cuando ya no lo tenemos, decimos, ¿por qué? Pero si yo lo he hecho. Entonces, es aquí donde la esencia del libro de Job toma vida. Y para eso lo estudiamos, para que no caigamos en el mismo error. ¿Y cuál es el error? Confiar o creer que mis acciones van a ser suficientes para comprar el favor de Dios. No es así. Yo no puedo comprar el favor de Dios. Dios no está comprometido conmigo, pero Dios en su misericordia nos dio a Jesucristo para que confiemos en Jesucristo, no en mis acciones, en Jesucristo. Porque creo en Jesucristo, tengo acciones. No tengo acciones para llegar a Jesucristo. Es una forma primitiva de la gracia. Entonces, cuando tú entiendes la esencia del libro de Job, el corazón del libro de Job, te vas a dar cuenta que tus acciones no te van a llevar a salvar o a salir del problema en el que tienes. Lo que te va a ayudar es la fe en Dios a través de Jesucristo. Cuando tú entiendas la esencia del libro de Job, tu vida tiene que cambiar, porque cuando tengas la problemática, estés en medio de la tormenta perfecta, tu confianza tiene que estar en Dios, no en tus acciones. Cuando Jesús va en la barca y les dice, vengan, vamos a cruzar el río, y se suben a la barca, y Jesús se duerme, y viene esa tormenta, ¿qué hacen los apóstoles? Lo primero que hacen es, ¿cómo es posible que este hombre está viendo que se está hundiendo la barca y está durmiendo? Pero para mí, Jesucristo lo hizo a propósito. Tenía que enseñarles que su fe no estaba depositada en sus acciones, sino en Dios mismo. Jesucristo reprende la tormenta y los regaña, les dice, ¿cómo es posible, hombres de poca fe? No han entendido lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Dios te ve como producto terminado. Dios ya sabe cuál es tu propósito y tu final, y tú ya lo sabes también. Jesucristo, ¿por qué no se inmutó ante la tormenta? Los hombres lo despertaron y le dijeron, Señor, ¿no ves que nos hundimos? En realidad no se estaban hundiendo, no se estaban ahogando. Jesucristo ya sabía cómo iba a morir y no iba a morir ahogado. Jesucristo tenía la certeza de lo que iba a suceder con su vida. Sabía lo que iba a ocurrir y cómo iba a ocurrir. Jesús sabía cómo iba a morir y no iba a morir ahogado. Por eso Jesús se duerme y no le importaba que la barca se hundiera, que los mismos delfines pasaran por encima de él. Eso no iba a ocurrir porque su muerte no era así. ¿Por qué? Porque él entendió que la incertidumbre es la que le iba a generar el conflicto. Tan lo supo que en el huerto, cuando suda sangre, él dice, Señor, si fuese por mí, yo te pediría, quita esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Él sabía cuál era la voluntad de Dios y su voluntad era que tenía que morir en la cruz. Jesús lo sabía. Por eso Jesús
fue y murió en la cruz. Por eso pudo soportar la cruz, porque la incertidumbre no vino a su vida. Él sabía la certeza de lo que tenía que hacer. Y eso es lo que tú tienes que saber. Que pase lo que pase, Dios dice, yo estoy contigo. Jesús dijo, yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Así se esté. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero cuando vienen las aflicciones, se nos olvida, caemos en la incertidumbre. Y Dios, ¿dónde estás? Yo ojalá y supiera dónde está tu trono para que te pudiera decir qué me está pasando, porque tú parece que estás ahorita con Donald Trump viendo si Siria lo bombardea o no lo bombardea. Y no es así. Job, esa es la esencia, nos dice, quita la incertidumbre, no confíes en tus hechos, no confíes en lo que ves, confía en Dios, ni siquiera confíes en las acciones para Dios, confía en Dios. Cuando lo entiendas, tu vida va a cambiar. Espero poderte ayudar, haberte ayudado. Al final Job lo entendió. Después de la regañiza, Dios le dice, bueno, ya creo que ya lo entendiste. Y bueno, ya te voy a bendecir. Y le da más hijos, le da más dinero, más casas. Y todos felices y contentos. Y siempre leemos la última parte de Job. Y digo, yo quiero lo mismo. Y sí lo vas a tener cuando entiendas que la incertidumbre es la que te causa el problema del por qué la bendición no llega a tu vida. Quita la incertidumbre. ¿Cómo la quito? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Pase lo que pase, yo tengo la paz de Jesucristo. Pase lo que pase, así haya todas las aflicciones más potentes y así el mundo se esté cayendo en pedazos. Jesús dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Cuando yo confío en Jesucristo, a pesar de mis acciones, a pesar de lo que yo vea, a pesar de lo que yo huela, de lo que escuche, si yo sigo confiando en Jesucristo, la palabra me da certeza y la certeza me lleva a la convicción y a la convicción a la fe y a la fe a la bendición. Cuando yo permito que la incertidumbre venga en mi vida, ahí murió todo. Espero poderte haberte ayudado, espero que lo tomes de buena manera, que lo veas desde una perspectiva diferente y si es así, yo creo que va a haber bendición a tu vida. Muchas gracias por haberme puesto atención y nos vemos más adelante.